a la obra del pintor Christian Krekovic, peruano de origen europeo, quien ha dedicado 50 años de su vida a vivir en las montañas del Perú y Bolivia, entre los indios, para realizar su obra hispanoamericana. De manera que todas las caras pintadas son retratos hechos de natural, de modelo más representativo de su raza, y todas las joyas, vestimentas, objetos y animales son auténticos. El cuadro número 1 representa los mineros de oro. El Perú siempre ha sido un país donde ha habido muchas minas de oro. En el centro, Manco Cápac, el primer inca, fundador del imperio inca, cuya leyenda dice que Dios Sol le mandó a la tierra con un cóndor y el cóndor le daba consejos a dónde fundar su imperio. Esa es una de las múltiples leyendas que rodean la fundación del imperio inca. El famosísimo baño de oro de la ciudad llamada Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. La llaman perdida porque se ha descubierto solamente en 1911, cuando se descubrió un cementerio y ahí, por casualidad, el arqueólogo Hiram Bingham descubrió las 175 esqueletos de mujeres sepultadas en Machu Picchu y 15 hombres que se cree que eran los sabios amautas, como los llamaban, los sabios del imperio inca. Machu Picchu es hoy una ciudad en ruinas, pero muy bien conservada, y es una de las más grandes maravillas entre las maravillas del mundo y lo más visitado turísticamente hablado por gente de todos los países. Una joven de la región de Ichu con en sus manos una máscara funeraria de oro. Guerrero Mochica. Los guerreros Mochica, una cultura que ha florecido hace más o menos 2000 años, pre-incaica, eran cubiertos de oro, tenían enormes aretes en las orejas de oro y turquesas, y también adornos de cabeza de oro y placas de oro cosidas sobre su traje como una armadura. Los 3 cuadros siguientes representan la más bella cultura de la costa sur del Perú, la cultura Paracas, que ha florecido hace 3000 años aproximadamente. La cultura Paracas es famosa por sus maravillosos tejidos. Ha sido el arte más grande del indio peruano, el tejido. El primer grupo representa a los cirujanos con un cráneo trepanado, ya que hacían la trepanación del cráneo y la deformación artificial en una forma elongada, cubrían las trepanaciones con placas de oro. El segundo cuadro de Paracas son los sacerdotes con los mantos sagrados, mantos en cuales estaban envueltas las 500 momias que se han encontrado en el cementerio de Paracas. Y el tercero, los tejedores. Los niños jugando con una pequeña llama, una bebé llama recién de algunas semanas, nacida de hace algunas semanas. La llama no se deja montar por el hombre ni cuando es pequeño ni cuando es grande. El pequeño niño indio trataba, jugando con su hermanita, con todas sus fuerzas, desmontar esta llama,
cosa imposible que al final siempre terminaba en el suelo para el niño. Nazca. Nazca ha sido una cultura que ha florecido en la costa sur del Perú, muy cerca de la de Paracas, y muy famosa por su cerámica y sus trajes de pluma. Músicos de Chancay. El instrumento es la antara, como lo llaman en el Perú. En el altiplano lo llaman zampoña, pero es una especie de flauta de pan. Un niño de la región selvática con un mono. Una bellísima joven de la región amazónica. El Perú tiene una gran región amazónica a donde viven todavía las tribus que nosotros llamamos primitivos. Son tribus que viven de pesca y caza al lado de los ríos tropicales. Cuando el indio es de pura raza, hombre y mujer son totalmente barbilampiños, o sea, no tiene ni barba ni bigote el hombre, ni vello ni pelo en el cuerpo. Las chicas de estas tribus se adornan los cuerpos con tatuajes, también los hombres, y esta era la más bella joven de la tribu de los Chancas. Cultura mochica, preincaica, y ese es el escultor haciendo el retrato de su jefe para la tumba. La cultura mochica ha dejado centenares de magníficos retratos muy realistas hechos en arcilla y que ponían como regalo a los dioses en las tumbas. Cultura Tiahuanaco, una de las más antiguas culturas de la montaña del sur peruana. La puerta es la Puerta del Sol, muy conocida, uno de los monumentos muy famosos de la arqueología mundial. La Puerta del Sol, en cual está en el centro la figura de Dios Sol, el Viracocha, y abajo son figuritas que corren en dos direcciones con alas, como si fueran días o años que nadie comprende este calendario. Tejedoras de Ancón. El más bello arte del indio peruano es el tejer. A través de siglos han sido admirables tejedores. Hoy todavía la mujer india, aunque es por lo mayor del tiempo analfabeta, teje con un gusto exquisito para los colores y los dibujos. Rey Naimlap, Rey Dios, como lo llamaban, que es la cultura Lambayeque, también en el norte, en la costa norte del Perú. Todo el traje es de oro, de placas de oro, cosidas uno al lado de la otra como monedas, y el adorno de cabeza es oro, pluma y turquesas. La más antigua cultura peruana, preincaica, la cuna de todas las civilizaciones incaicas. El monumento es el lanzón de Chavín, como lo llaman los arqueólogos. Es una combinación, una divinidad combinada de serpiente, puma y cóndor. 5 alcaldes, folclore actual. Los alcaldes de los pueblos indígenas llevan el bastón de mando, igual que las autoridades en España. Eso es una cosa importada por los españoles. Se ha importado el bastón de mando y el indio lo ha hecho más grande y mucho más adornado que el bastón auténtico español.
Esta es una reunión de alcaldes después de la misa el domingo, cuando se está sentado alrededor de un porrón de chicha, bebida hecha de maíz fermentado, se sientan y hablan de sus cosas. El ayarachi, un bailarín del altiplano, también del folclore actual, todavía se baila este baile para el carnaval y ciertas grandes fiestas, con el magnífico adorno de cabeza todo hecho de pluma de avestruz, del avestruz americano que se llama el ñandú, que es de la misma familia de los avestruces y vive en el altiplano. Estos son los chasquis, o sea, el correo imperial, como se le llama. Son los hombres que corrían con la escritura de nudos y cordeles, el quipu, en relieve cada 7 kilómetros cambiando el hombre. Siempre había puestos donde esperaba el hombre a él que llegaba. Le tomaba el relevo, la escritura y corría otros 7 kilómetros. Y así han hecho unos tiempos increíbles que para una Olimpiada de hoy sería un récord mundial. ¿Cómo han podido correr esos hombres en esas alturas con tanta facilidad y traer las últimas noticias de todo el imperio al Inca? Guerrero de Lambayeque, otro ejemplo de guerrero adornado con maravillosos aretes y maravillosos adornos de cabeza, todo de oro. Este es Pachacútec, el noveno Inca. El Perú ha tenido 13 incas, o sea, Inca era solamente el rey, para no equivocarse de pensar que Inca era un pueblo. Inca era solamente el rey, el hijo del sol, y eso era el noveno Inca, Pachacútec. Su imperio lo ha hecho más fuerte, más grande, más poderoso de todos los incas. Y lo que hay a sus pies es la única escritura del imperio inca. La escritura llamada quipu, un sistema de cordeles y nudos, los cordeles en diferentes colores, los nudos en diferentes tamaños, diferentes distancias entre los nudos, y de todos esos elementos, cuántos nudos, cómo eran atados, cuántos colores, cuántas distancias entre los nudos, todo esto significaba algo. Era una especie de contabilidad con cual ellos han podido regir todo un imperio de 12 millones de hombres. Una pareja de enamorados de la época inca, una especie de Romeo y Julieta incaico. Ella era la hija del rey, o sea, princesa, Cusihoylor, y él era el guerrero, Ollantay. Un guerrero no se podía casar con una princesa en el imperio inca, y por esta razón los dos fueron matados por este amor. Ella fue emparedada viva y él fue decapitado. El Inca, hijo del sol. Su padre era Dios Sol y él era hijo de Dios y rey en una sola persona. Todopoderoso era el Inca y el imperio Inca. Aquí está presentado con el símbolo de su padre, el sol de oro, y a sus pies el puma y la serpiente, animales sagrados del imperio Inca. Una vieja india del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, 4.000 metros de altura. Ella era la más vieja india peruana. Otro bodegón preincaico, precolombino. Un encuentro de susto entre el niño pequeño y las dos garzas que han sido atraídas por los pescaditos de oro que él lleva en la cabeza atados y que es su comida preferida de las garzas, los pescaditos, y el niño asustado
de ver esos dos bichitos que lo miran con tanta sorpresa. Hay mucha garza en las lagunas del Perú. Huayna Cápac, el penúltimo inca. Las llamas y alpacas de oro. Dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, los dos últimos incas. Huayna Cápac tenía una concubina y quería mucho a esta concubina. Tenía un hijo con ella que se llamaba Atahualpa y el hijo legítimo se llamaba Huáscar. Queriendo tanto a esta concubina, él quiso que el hijo de la concubina también hereda el trono, y por esto partió su imperio en dos partes, la del norte y la del sur. A un hijo legítimo la mitad y al otro hijo ilegítimo la otra mitad. Pero el hijo ilegítimo, Huáscar, era muy ávido de poder y de riqueza, como aquí el pintor lo ha presentado como de niños pequeños jugando, pero ya se ve el carácter de Atahualpa, quien agarra todos los juguetes hacia sí mismo, dejando a Huáscar llorando. Cuando han sido adultos, se desencadenó una guerra fratricida en cual Atahualpa mató a Huáscar y exterminó todo su clan. Este fue el momento cuando llegaron los españoles, con una guerra fratricida dividiendo el imperio, lo que ayudó bastante a la conquista del Perú. Notario Chimú, la última cultura antes de la cultura inca. Como veis, siempre en estas culturas los guerreros, los dignatarios, los nobles tenían grandes aretes en las orejas. Los aretes eran discos que atrás tenía un palo de oro que atravesaba el lóbulo de la oreja. Han extendido sus orejas de tal manera que llegaban hasta el hombro por el peso de esos aretes y por la anchura del palito de oro. Cuando los españoles los vieron, los llamaron los orejones. Ese es el gran jefe Chimú, llevado en sus andas por sus portadores. Las culturas preincaicas e incaicas no han conocido ni la rueda ni el caballo, de manera que a sus dignatarios le llevaban en andas. Cacique Chavín. Pequeño pescador de la costa peruana. Folclore actual, un indio de la región de Catka. Las monteras y del indio, mujeres y hombres lo tienen muy adornadas con bordados, con galones, con hilos de oro. Quenista. La quena es el instrumento más querido por el inca, por el indio, perdona. La quena puede ser de hueso, puede ser de junco, puede ser de madera, puede ser simple y doble. Esta es una quena doble. Y el pastor con esta quena vive en la gran soledad de los Andes. A la quena cuenta todas sus penas, que son y alegrías, pero que son mucho más penas que alegrías. El indio es un hombre triste e introvertido. Muy delante de las ruinas de Machu Picchu,
Aquí se puede dar una idea cómo escarpado y cómo escondido en la montaña está esta ciudad tan extraordinaria. Pachacamac, cultura preincaica, también en la costa sur del Perú. Maravillosos tejidos como siempre en todas las culturas indias, y este es un peregrino que va al templo de Pachacamac, que era dedicado a un dios invisible. El brujo también es Pachacamac. Cultura mochica, el gran jefe con su jabalina, sus uñas de oro, su adorno de oro y los grandes collares y siempre los grandes aretes. Con una alpaca. Y gran jefe Chimú con un recipiente que representa a los falsos amigos. El recipiente está hoy en el Museo de Lima. Era un recipiente para guardar bebida, chicha, que es el alcohol hecho de maíz fermentado, el alcohol que bebían los indios antes de la uva que trajeron los españoles. El recipiente representa a dos amigos que se abrazan con un brazo y con el otro esconden una piedra atrás de su espalda. O sea, en una uno la amistad y la otra la enemistad. Los amigos falsos le llaman este huaco, y aquí lo admira el gran jefe mirando, pensando cuántos amigos de esta clase tendrá él. Cultura nazca, famosa por su cerámica, y esto es una urna de Nazca. Los tres cuadros siguientes representan un tríptico. El primero son los tocadores de Pincuyo. El segundo es el grupo del ritmo andino típico. Y el tercero es los tocadores de Uto.